Buenos días para todos. El día de hoy vamos a darle resolución al caso clínico número 6 del posgrado de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, se trata de un paciente con nombre ficticio Miguel de Ibarra, de 81 años, procedente de Machetá, Cundinamarca, bueno, natural de Machetá, pero procedente de Bogotá, pensionado, que ingresó a manejo en hospitalización el 25 de febrero del 2023. La razón y el motivo de consulta que lo llevó pues, a hospitalización fue un mes de alteraciones en la temperatura descritos en la historia clínica como distermias con escalofrío, astenia, dinamia y somnolencia, que en las últimas 2 semanas se cuantificaron en 38 a 40 grados centígrados y se documentó que eran de predominio matutino, asociados a tos no productiva o dinofagia leve y unos síntomas asociados cardiovasculares dados por ortopnea, deterioro progresivo de la clase funcional. El paciente estaba en seguimiento por endocrinología debido a uno de sus antecedentes patológicos correspondiente al hipotiroidismo y en una consulta de endocrinología anotan que encuentran al paciente con signos congestivos muy disnéico y por esa razón lo remiten a urgencias para consultar. Como antecedentes adicionales de relevancia, tenía un diagnóstico de tuberculosis pleural y pericárdica hacía 10 años, que al parecer fue tratado de forma exitosa con hipotiroidismo, hipertensión arterial y dislipidemia. En la revisión por sistemas se documentó una pérdida de peso no intencionada de aproximadamente 3 kilogramos que correspondía a el último mes y además llamativo una sensación de plenitud gástrica postprandial e hiporexia secundaria también de un mes de evolución. Entonces, a su ingreso describen que el paciente llegó con signos congestivos y llamativamente al examen físico un soplo sistólico en foco mitral del cual no se tenía conocimiento previo. Se le documentó en el hemograma una leucocitosis leve con neutrofilia y trombocitopenia y además una elevación del BNP. Por esa razón consideraron que había una falla cardíaca, pero dado el antecedente y los síntomas respiratorios, la primera impresión fue una sospecha de reactivación de tuberculosis y tomando en cuenta la somnolencia descrita y algo de alteración en la orientación, consideraron inicialmente descartar que hubiese un compromiso meningio secundario a la reactivación de tuberculosis. El paciente fue puesto en aislamiento aerosol, se le solicitaron vaciloscopias seriadas más la PCR para Mycobacterium tuberculosis y cultivo y valoración por neurología, quienes consideraron pues que al momento de la valoración el paciente ya había resuelto todos sus síntomas neurológicos y que correspondía más a un delirium. Se documentó un derrame pleural de predominio derecho, que realmente era bilateral, con un engrosamiento pleural en imágenes de radiografía de tórax, más un TAC con engrosamiento de los septos interlobulillares, más micronódulos centrolobulillares multifocales, y por esa razón, pues persistió la sospecha de tuberculosis. Sin embargo, se le tomaron las 2 primeras vaciloscopias, no hay reporte de tercera vaciloscopia. Las 2 primeras fueron negativas, con una PCR para Mycobacterium tuberculosis negativa. Dado pues los síntomas congestivos, la falla cardíaca y la elevación del BNP, se le tomó un ecocardiograma transtorácico inicial en el cual se reporta un hallazgo de una masa que podía corresponder con un mixoma y se encontraba en estrecha relación con la válvula mitral y ocasionaba prolapso hacia el ventrículo izquierdo. En ese momento consideran como diagnóstico diferencial del síndrome febril que el paciente venía presentando una posible endocarditis infecciosa, ordenan la toma de hemocultivos y se inicia empíricamente manejo con ceftriaxona, gentamicina y oxacilina. Posteriormente fue valorado por infectología por el grupo y se consideró que más por las características clínicas y el paciente en sí se beneficiaba de cubrimiento con ceftriaxona y ampicilina, pero posteriormente fueron rápidamente suspendidos aproximadamente al cuarto día de tratamiento conjunto de los 2 esquemas. Anotan en la historia clínica que el paciente no volvió a presentar picos febriles, que durante su estancia hospitalaria no se documentaron y que por esa razón pues la probabilidad de endocarditis infecciosa era baja. Sin embargo, se le pidió igual el ecocardiograma transesofágico para caracterizar mejor ese hallazgo sugestivo de mixoma y lo que reportan es una gran masa dependiente de la válvula mitral que compromete la unión microaórtica, cuya primera posibilidad diagnóstica es un absceso con fístula generando perforación del velo anterior de la válvula mitral y una insuficiencia severa. En ese momento, pues se recibe el reporte de los hemocultivos que inicialmente tenían un reporte preliminar a las 24 horas negativos, pero que ambos, tanto el hemocultivo 1 como el 3, ambos aerobios, son positivos para bacilos gram negativos a las 42 horas con 49 minutos y posteriormente 45 horas con 9 minutos. Entonces, bueno, toma relevancia nuevamente el diagnóstico, la presunción diagnóstica de endocarditis infecciosa, se le reinicia el manejo antibiótico y se le piden estos otros marcadores que están referenciados en pantalla, con unos ANAS positivos en unos títulos altos
y posteriormente se obtiene la identificación del microorganismo correspondiente a un Haemophilus parainfluenza que fue sensible. Esta es la identificación que se realizó a través del sistema Malditov, correspondiente a un Haemophilus parainfluenza con un 99.9% pues, de fiabilidad del resultado. Y esta corresponde a la caja de agar chocolate en la cual se realizó pues, las pruebas de sensibilidad correspondientes al Haemophilus parainfluenza. Entonces vemos en pantalla ciprofloxacina, ampicilina, meropenem, ceftriaxona y ampicilina sulbactam, todos con halo de inhibición, y por esa razón fue interpretado como sensible a todos los antimicrobianos. Entonces el tema de revisión del día de hoy corresponde a endocarditis por Haemophilus parainfluenza. Inicialmente la endocarditis infecciosa corresponde entonces a la infección de las válvulas cardíacas y la sangre, que puede ser ocasionada por bacterias y hongos que tienen la capacidad de generar un crecimiento vegetativo en conjunto con acción de las plaquetas, más los acúmulos de microorganismos y fibrina. Usualmente puede ocasionar manifestaciones asociadas a embolismo, principalmente a riñones, pulmones, piel, cerebro y sistema nervioso central, pero realmente los embolismos pueden ocurrir o presentarse de cualquier manera en cualquier parte pues, del sistema, y característicamente pues tiene un diagnóstico difícil, requiere la toma de cultivos y criterios ecocardiográficos más otros criterios de imagen y una alta sospecha clínica. Inicialmente, si no se sospecha, si no se diagnostica y no se trata, tiene una alta mortalidad. Usualmente puede manifestarse también como isquemia cerebral, como falla cardíaca, tromboembolismo pulmonar, meningitis, nefritis, manifestaciones autoinmunes, neumonía o infección de vías urinarias, un espectro supremamente amplio y por esa razón requiere una alta sospecha clínica. Tiene una incidencia de 3 a 10 casos por 100.000 habitantes año aproximadamente y tiende a tener mayor compromiso en los hombres de 1.7 a 1 en relación respecto a las mujeres y digamos que los picos de presentación son variables dependiendo de la literatura, pero lo que se encuentra es que en general la tendencia es que ha venido aumentando el pico de presentación hacia los 65 años. En población latinoamericana se habla de que ese pico es un poquito más corto, entre los 50.7 años. La mayoría de los pacientes, aproximadamente el mayor del 50% de los casos, corresponde a pacientes mayores de 50 años y un 20% corresponde a pacientes mayores de 80 años. Los principales factores de riesgo que se consideran en países de bajos ingresos sigue siendo la enfermedad reumática, que corresponde a los 2/3 de los casos, y pues en otros países los otros factores de riesgo corresponden a alteraciones degenerativas de las válvulas o antecedentes como diabetes, cáncer, uso de drogas intravenosas y enfermedades congénitas. Principalmente la causa corresponden a los streptococcus, que suelen tener un patrón sensible a penicilina y son provenientes de la cavidad oral, pero digamos que con el paso del tiempo y recientemente se ha visto que hay un viraje de la presentación hacia un aumento de la endocarditis intrahospitalaria o asociada a la tensión en la salud, que corresponde más o menos al 25 al 30% de los casos. Y en esto pues particularmente toma relevancia el Staphylococcus aureus y pues la bacteremia previa. Además pues de los factores de riesgo o el aumento más bien en el uso de válvulas protésicas, dispositivos intracardíacos complejos como los marcapasos, desfibriladores, cardiodesfibriladores, y el aumento de la incidencia correspondiente de la endocarditis, dado que se consideran reservorios de microorganismos. En esta gráfica vemos nuevamente pues el pico de presentación más o menos hacia los 70, 75 años recientemente, y algunos de los factores de riesgo relacionados. Esta tabla corresponde a un estudio, a una revisión sistemática que se publicó recientemente en el 2022, que tomó estudios de toda Latinoamérica, corresponde solo a pacientes latinoamericanos e incluyó 2 estudios colombianos, que muestra que los factores predisponentes principales corresponden en efecto a enfermedad valvular en el 24% de los casos, válvula protésica 23% y enfermedad cardíaca de predominio derecho en el 13.4%. Falla cardíaca previa 23%, la presencia de un catéter o de un dispositivo intracardíaco en el 20% y otras comorbilidades frecuentes entre los pacientes con endocarditis latinoamericanos está la diabetes, la hipertensión y la enfermedad renal crónica. Dentro de las manifestaciones, entonces, lo mismo, pues este dato proviene de la revisión sistemática de estudios latinoamericanos. El principal fue la fiebre, presente en el 83.9% de los casos, seguido por el malestar
la presencia de un hallazgo de soplo nuevo presente en el 57.7% de los casos, disnea y falla cardíaca en aproximadamente un tercio de los casos. Los fenómenos vasculares descritos pues como clásicos asociados a la endocarditis son mucho menos frecuentes en menos de un tercio de los casos, y los fenómenos inmunológicos apenas en el 11% de los casos. Otras manifestaciones como sepsis se pueden presentar más o menos en el 40% de los casos. Entonces, ante la sospecha, pues se debería digamos que realizar todo el abordaje diagnóstico de la endocarditis y considerar las alteraciones ecocardiográficas que podrían ser sugestivas. Entonces, dentro de los que describe la guía europea, como se mencionó, están las vegetaciones, los abscesos, los pseudoneurismas, perforación, fístula, un aneurisma valvular o la dehiscencia de una válvula protésica. De ahí, pues digamos que las guías siguen mencionando los criterios de Duke, que con la siguiente aclaración, y que corresponde pues a que los criterios de Duke, tanto los previos como los modificados, fueron introducidos básicamente con intención de investigación y pierden sensibilidad cuando se trata de pacientes con endocarditis asociadas a prótesis o endocarditis derecha, pero pues siguen, digamos que teniendo validez cuando la sospecha es una endocarditis, por ejemplo, de válvula nativa y sobre todo de corazón izquierdo. Entonces, bueno, están los criterios mayores que corresponden entonces a la positividad de cultivo. Está el criterio de microorganismo típico consistente con endocarditis infecciosa de 2 hemocultivos separados, o microorganismos consistentes con endocarditis de hemocultivos persistentemente positivos con los criterios ahí referenciados, y el último criterio que se adicionó, que corresponde al aislamiento de un solo cultivo de Coxiella burnetii o de una IgG en títulos mayores a 1 en 800. Y por el otro lado está el segundo criterio, que corresponde pues a las imágenes compatibles con endocarditis infecciosa, cualquier alteración ecocardiográfica descrita, anormalidades en válvulas protésicas que se evidencian a través de PET con fluoro de desoxiglucosa o con SPECT con leucocitos radiomarcados, y finalmente pues las lesiones paravalvulares a través de TAC cardíaco. Y los criterios menores, que corresponden a la predisposición a la presencia de fiebre mayor de 38 grados, fenómenos vasculares, fenómenos inmunes y la evidencia microbiológica no incluida en los criterios mayores. Entonces, pues para recordar, endocarditis definitiva corresponde a 2 mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores, y endocarditis posible 1 mayor y 1 menor, o 3 menores. Endocarditis descartada, cuando existe pues la posibilidad de un diagnóstico alterno mucho más probable, o hay resolución de los síntomas en menos de 4 días de tratamiento antibiótico, no hay evidencia patológica de endocarditis infecciosa, ya sea por cirugía o en autopsia, con menos de 4 días de tratamiento antibiótico, o simplemente pues no hay cumplimiento de los criterios. Entonces, dentro de las causas, nuevamente para resaltar, están los Streptococcus y el Staphylococcus aureus punteando pues en mayor frecuencia, y lo que nos trae pues a la revisión del día de hoy están los microorganismos que están dentro del grupo ASEC, que corresponden a bacilos gram negativos, que realmente corresponden a la, digamos que a una menor proporción de los casos, aproximadamente entre el 1 al 2%, y en nuestra serie latinoamericana 1.4% de los casos. Entonces, los microorganismos considerados dentro del grupo ASEC corresponden en efecto a microorganismos exigentes de lento crecimiento en los medios de cultivo que se utilizan de rutina, y que además tienen dificultades para realizar las pruebas de sensibilidad porque los estándares para determinar las concentraciones inhibitorias mínimas son difíciles de interpretar. Requieren una alta sospecha clínica, la realización de pruebas especiales cuando se sospecha, y además digamos que tiene impacto porque algunos de estos microorganismos pueden ser productores de beta-lactamasas, y por ende, si se sospecha, debería modificarse o ajustarse el tratamiento empírico que se inicia. Dentro de los microorganismos incluidos en este grupo están los hemófilos, el Actinobacillus, el Actinomycetocomitans, el Agregatibacter, el Cardiobacterium hominis, la Legionella corrodens y la Klebsiella kingae. El Agregatibacter es el que se considera más frecuente dentro de este grupo de la SEC, pero lo que se ha visto con el paso del tiempo es que el Hemophilus viene punteando tanto el influenza como el parainfluenza, pero principalmente el parainfluenza, comportándose como microorganismo oportunista. Se habla de que, pues a diferencia de las otras causas de endocarditis infecciosa, las del grupo ASEC ocasionan una mortalidad que ronda alrededor del 2%, máxima del 6%, y se relaciona directamente con procedimientos dentales o alteraciones valvulares cardíacas previas. Este es otro estudio que evaluó particularmente en las endocarditis ocasionadas por microorganismos del grupo ASEC, en el cual se evidenció pues la relación entre bacteremia, que se documente bacteremia por alguno de estos microorganismos, y su relación con endocarditis. Se documentó al final
un valor predictivo positivo del 60% para endocarditis si se aísla bacteremia por alguno de estos microorganismos. Particularmente del Haemophilus para influenza corresponde a un cocobacilo gram negativo que usualmente está presente como microbiota oral en la orofaringe y en la nasofaringe en aproximadamente el 5 al 20% de los individuos sanos. Característicamente tiene colonias pequeñas que se adhieren a la caja y suelen ser de coloración transparente, que son descritas en microbiología como pequeñas gotas o rocío y son difíciles de visualizar en el gram, dado su tamaño, pero pues característicamente son cocobacilos gram negativos. Usualmente cuando se sospecha o se aísla en una caja se deberían realizar los subcultivos en agar sangre, en agar chocolate, porque en agar sangre no permite pues el crecimiento adecuado del Haemophilus ni el aislamiento. Y pues deberían incubarse en un ambiente apropiado con dióxido de carbono al 5%. Se habla pues de que su crecimiento puede ser tan lento que puede tomar hasta más de 20 días, pero digamos que en condiciones favorables para el microorganismo puede crecer alrededor de las 72 horas. Pues, se ha descrito como causa frecuente de infección del tracto respiratorio, también como causal de infecciones articulares, incluso también recientemente se han documentado algunas series como causal de infección de transmisión sexual y se considera una causa realmente infrecuente de endocarditis, meningitis y artritis séptica. En general se considera un microorganismo oportunista. Dentro de sus características microbiológicas requiere de NAT y del grupo M para su crecimiento in vitro, pero característicamente el para influenza, digamos que puede sintetizar, dependiendo del medio, el grupo M. No es dependiente 100% del grupo M. Entonces, previamente se recomendaba que ante la sospecha se debería realizar los hemocultivos en infusión de cerebro-corazón enriquecido al 5%, con incubación a 37 grados por al menos 14 días, inocular también en un agar de peptona proteosa con discos de factor 5 que corresponde al NAT y del grupo M para confirmar pues a qué especie corresponde, y en general se habla de que requiere factor 5 que es el NAT pero no requiere factor 10. Entonces eso pues permitía la identificación en los subcultivos y además se podía también realizar subcrecimiento en caldos de tioglicolato con sucrosa al 20% y polianetol sulfonato. Digamos que pues las características de crecimiento y de dependencia nutricional permite caracterizar el Haemophilus en 3 grupos. Están los M dependientes, dentro del cual está incluido el Haemophilus influenza como representante principal, los M independientes, donde está incluido el Haemophilus para influenza como representante principal, y finalmente los que son los que requieren M pero no NAT, dentro de los cuales está incluido el Haemophilus ducreyi. Sin embargo, digamos que estas son las características clásicas, pero en la actualidad los agares de chocolate enriquecidos facilitan adecuadamente las condiciones mencionadas previamente para el crecimiento del Haemophilus. Y posteriormente, digamos que al crecimiento, obtener el crecimiento positivo y la sospecha, se debería comprobar a través de la realización de PCR, a través del fragmento de RNA ribosomal 16S o a través de Maldito. Tiene factores de virulencia que no están estudiados ampliamente como con su contraparte el Haemophilus influenza, sin embargo se conoce que tiene lipo-oligosacáridos que facilitan la adherencia, la colonización y la invasión del huésped. Además posee su cápsula que tiene pues bastantes similitudes con la cápsula del Haemophilus influenza, particularmente el serotipo C. Digamos que estas características facilitan la inmunidad adaptativa, sobre todo por el estímulo de los linfocitos B y la producción de anticuerpos, pero además la opsonización y la fagocitosis. Tiene además, digamos, factores de resistencia, dentro de los cuales está la resistencia a los beta-lactámicos por producción principalmente de beta-lactamasas, pero también se ha descrito la sustitución de aminoácidos en la PBP3 y además con menor frecuencia, afortunadamente, también tiene la capacidad de adquirir resistencia a través de la mutación en la DNA girasa o topoisomerasa y en los genes de la proteína 50S ribosomal. La endocarditis por Haemophilus para influenza usualmente se relaciona con procedimientos dentales o cardíacos, mal estado dental, defectos cardíacos o valvulares, y se ha visto que en los jóvenes particularmente hay cierta relación con la colocación de piercings o infecciones orofaringes. Lo otro que es importante es que una vez se identifique la bacteremia por Haemophilus para influenza, algunas recomendaciones de expertos, realmente esto no tiene tampoco una evidencia fuerte, es realizar el ecocardiograma transesofágico por el valor predictivo positivo mencionado previamente, porque se relaciona con endocarditis en más del 50% de los casos. Para octubre del 2022 se habían documentado 39 pacientes a nivel mundial con edad media de 39 años, que oscilaban entre 18 y 69 años, con endocarditis por Haemophilus para influenza.
realmente es muy infrecuente y además pues se considera que tiene un curso indolente y de menor mortalidad. Este es el estudio pues del cual saco la referencia, que reunió todos los reportes de caso de endocarditis por hemófilos para influenza. Entonces está la en media de duración de los síntomas, que corresponde a 18 días. Mm, Igual afectación entre hombres y mujeres, contrario pues a los datos de endocarditis en general, los factores predisponentes que más o menos ya están documentados, la fiebre en el 90% de los casos, fatiga en el 60% de los casos, vegetación en 60%, absceso 17% y eventos embólicos 73%, que es supremamente llamativo y esto es uno de los hallazgos más relevantes del estudio. Las válvulas o las valvas afectadas, principalmente la mitral en el 73%, y dentro de los desenlaces llama la atención pues que dado su curso indolente en general la mayoría se recuperan con tratamiento antibiótico o cirugía en el 88% de los casos, mortalidad en el 5%. Entonces se relaciona con un riesgo embólico mayor y de complicaciones. Se habla de que incluso podría tener cifras similares a la del Staphylococcus aureus y podría ser incluso superior a las de Quinguela. Particularmente los riesgos embólicos son al sistema nervioso central y se relaciona con el tamaño de las vegetaciones, sobre todo cuando miden más de 10 milímetros. También tiene relación con el tiempo de evolución y lo otro que se ha visto es que la elevación de la troponina podría ser un marcador en este escenario para predecir tanto falla cardíaca como la presencia de abscesos intracardíacos, la posibilidad de que el paciente requiera reemplazo valvular o que haga un embolismo al sistema nervioso central y se relacione con sangrado del sistema nervioso central. Respecto al tratamiento, en general, digamos que conserva la susceptibilidad para las cefalosporinas de tercera generación y las quinolonas, y por eso la elección recomendada es ceftriaxona por 4 semanas en válvula nativa y 6 semanas en válvula protésica, pues obviamente sujeto a criterio clínico. Cuando se confirma que no es productor de beta-lactámicos, la elección es ampicilina más gentamicina y como alternativa usar fluoroquinolonas. Cirugía urgente se considera si hay falla cardíaca congestiva, embolismos recurrentes, vegetaciones mayores a 10 milímetros, abscesos paravalvulares o fístula cardíaca y sepsis refractaria, y se considera que se podría diferir la cirugía si hay evidencia de sangrado en el sistema nervioso central, dada la alta probabilidad de embolismo al sistema nervioso central. Y por último, pues recordar que la guía europea que sigue vigente de 2015, pues menciona que una vez se sospeche la endocarditis, se deben tomar los hemocultivos y valorar si son positivos. Si son positivos, recomiendan realizar la identificación a través de espectrometría de masas, es decir, Malitor. Pues entre otras posibilidades, si hay dificultades para la identificación del microorganismo. Ya para finalizar, entonces como mensajes para llevar a casa, la endocarditis infecciosa es una entidad con alta morbimortalidad. Los microorganismos del grupo ASEX son bacilos gram negativos exigentes, nutricionalmente difíciles de cultivar y de aislar, y son causa en aproximadamente el 1 al 2% de las endocarditis. Requiere una alta sospecha clínica para poder llegar al diagnóstico, y el Haemophilus para influenza en particular se considera un microorganismo oportunista, pero que viene en ascenso en los últimos años, cuyo curso es indolente y tiene por ende menor mortalidad, pero tiene una alta carga de riesgo embólico y de requerir por ende cirugía para corregir los defectos valvulares. Eso era todo, muchas gracias por su atención.